Aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. God is good. Y otra vez bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Y bienvenidos a esas caritas y familiares que no he visto en mucho tiempo y me da mucha felicidad de verlos hoy. Welcome all, and I'm very happy to welcome a lot of faces that I haven't seen in a very long time. Sin más preámbulo, voy a orar y vamos a entrar a la palabra de Dios, el mensaje que Dios nos tiene para nosotros en esta mañana. And so let us pray and enter into the word that the Lord has given us for today. Señor Jesús, estamos delante de ti y te damos tantas gracias, oh Dios. Gracias por este día, gracias por este mes de la familia, gracias por la manera que nos has estado ministrando, Señor, hablando, oh Dios, tocando nuestros corazones. Y en este día, Señor, queremos que tú sigues, oh Dios, ministrándonos, hablándonos, exhortándonos, oh Dios, corrigiéndonos, oh Dios, animándonos a ser mejor en nuestro camino contigo, Señor. Nos depositamos en tus manos, yo y mi madre, Señor, mientras damos la palabra tuya en este día. Espíritu Santo, te pedimos que tú tomas el control y que seas tú hablando, que seas tú ministrando y que los corazones, Señor, reciben, Señor, esa semilla de tu palabra para que dará fruto en su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amen. Salmos 78. Psalm 78. Y vamos a comenzar del versículo 1. And we will start from verse 1. Amén. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. My people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth. I will open my mouth with a parable. I will utter hidden things, things from of old, things we have heard and known, things our ancestors have told us. We will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, his power, and the wonders he has done. He declares statutes for Jacob and established the law in Israel, which he commanded our ancestors to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Then they would put their trust in God and would not forget his deeds, but would keep his commands. Amén. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Se pueden sentar, mis hermanos. You may have a seat. No sé si han escuchado ya, pero en este día vamos a estar hablando de un legado que trasciende. I'm not sure if you've noticed, but today we're going to be speaking of a transcendent legacy, a legacy that transcends. Porque todos queremos entender qué significa esas palabras. Because we all want to understand what these words actually mean. Porque hoy en día cuando pensamos o escuchamos la palabra legado, Because today when we hear the word legacy, muchos de nosotros probablemente pensamos primero en asegurarnos de que nuestro dinero y propiedades pasen a la siguiente generación. many of us think about, or what we first think about, is making sure our money and our property are passed down to the next generation when we die, Específicamente cuando muramos. specifically when we die. En tiempos bíblicos, In Bible times, esto también era una preocupación importante.
This also was a very important concern. Y el primer instinto de la gente era que la riqueza debía ser heredada por un miembro de la familia. And people's first instinct was that wealth should be inherited by a family member. Era considerado una señal de una persona buena y sabia, It was considered a sign of a person who's good and wise, que dejó una herencia para los hijos de sus hijos. one that left an inheritance to their children's children. Era un señal de la bendición de Dios sobre ellos. It was a sign of God's blessing over them. Porque vemos en Proverbios 13, 22, Because we see in Proverbs 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. a good person leaves an inheritance for their children's children. Y yo pienso que en estos tiempos todavía se cree eso. And I believe that even now, these things are still believed. Que los sabios no solamente piensan en ellos, pero piensan en las generaciones que vienen. That the wise do not only think of themselves, but they think of the generations to come. Y que los buenos guardan no solamente para ellos, pero para sus hijos y posiblemente aún los hijos de sus hijos. And the good not only treasure things for themselves, but they hold things for their children and their children's children. En esos tiempos bíblicos, In these biblical times, también había un sentido en el que los propios niños eran el mejor legado de una persona. they saw children as the main way to make their legacy last. Una persona vivía después de su muerte a través de las generaciones de sus descendientes. A person would live after their death through the legacy of the generations. Aún no tener descendientes era motivo de horror y vergüenza en los tiempos bíblicos. Not to have children would be a great era in that time. Y vieron a los niños como la principal forma de hacer que su legado perdure. And so they saw children as the principal way in leaving a legacy. Ese pensamiento se ha perdido un poco en estos últimos años o generaciones. This actual thought has been lost recently and throughout generations, Con muchos decidiendo no tener hijos with many deciding not to have children. y no están preocupados por dejar un legado por medio de hijos en esta tierra. And they're not concerned about leaving children or a legacy on earth. Pero entendemos que cada uno tiene su decisión propia. But we understand that each one has their own decision. Entonces, si vamos a estar hablando de un legado, And so if we're going to be speaking about a legacy, tenemos que entender qué significa, ¿verdad? we need to understand what this means. Y como un buen estudiante de la palabra y predicadora, tengo que buscar la definición de la palabra legado. And as a good student of the word, I need to look up the definition of legacy. Y esto lo que significa basado en un diccionario secular de Oxford. And this is based on a secular Oxford dictionary. Una cantidad de dinero o propiedad que se deja a alguien en un testamento. An amount of money or property left to someone in a will. Eso puede ser el legado que uno deja. This can be a legacy that you leave. Pero hay otra definición. But there's another definition. El impacto duradero de eventos, acciones, etcétera, particulares que tuvieron lugar en el pasado o de la vida de una persona. The long-lasting impact of particular events, actions that took place in the past or of a person's life. Entonces, aún un diccionario secular entiende que un legado no es solamente finanzas o materiales. And therefore, even a secular dictionary understands that a legacy is not merely money. Dejar un legado implica mucho más que transmitir una herencia monetaria o transmitir un buen apellido. Leaving a legacy involves far more than handing down a monetary inheritance or passing on a good family name. Porque estas cosas seguramente pasarán Because these things will surely pass away. y realmente se van a olvidar. And they will be
actually forgotten con el tiempo. with time. Un legado duradero que continúa por la eternidad A lasting legacy, one that continues for eternity, está escrito en piedra, is set in stone. está establecido, It is established, escrito en nuestros corazones written in our hearts y en los corazones de nuestros seres queridos. and in the hearts of our loved ones. ¿Y qué es esa herencia? And what is this inheritance? La creencia en Jesucristo como el Hijo del Dios, el único Salvador que vino al mundo a salvarnos. The belief in Jesus Christ as the Son of the living God and Savior of the world who came to save us. Ese es el legado que perdura. This is the legacy, the eternal legacy, El legado que no se puede olvidar, the legacy that will not be forgotten, que no se va a perder con más tiempo y más generaciones. that will not be lost even through more time and other generations. Déjame explicarlo así. Let me explain it this way. El bloguero de liderazgo cristiano, I don't know if that's how you say blogger in Spanish, bloguero. That's what Google said. Okay. El bloguero de liderazgo cristiano, Brian Dodd, define el legado como la huella que dejas en el futuro. A Christian leadership blogger, Brian Dobb, defines legacy as the imprint you leave on the future. Por mucha riqueza material que dejemos cuando muramos, For, however much material wealth we may leave behind when we die, el conocimiento de la sabiduría de Dios y el evangelio de Jesús son un legado espiritual. the knowledge of God's wisdom and the gospel of Jesus Christ are a spiritual legacy Que será de enorme valor para nosotros y la próxima generación. that will be of an enormous value for ourselves and to the next generation. Si podemos transmitirlos a nuestros hijos, If we can pass this on our children si logramos pasarlo a los hijos de nuestros hijos, and our children's children, o de hecho a personas más jóvenes que no son miembros de nuestra propia familia. or indeed younger people who are not members of our own family, Si logramos hacer esto, if we can do this, entonces dejaremos una huella en el futuro de valor incalculable. then we will be making a priceless imprint on the future. Creo que este es nuestro objeto común, ¿no es? I believe that this is our common goal, isn't it? Abuelos, abuelas, Grandmothers, grandfathers, tíos, tías, uncles, aunts, padres, madres. fathers, mothers. Es transmitir a la próxima generación una verdadera fe en Jesús. It's to transfer and impact the belief of Jesus Christ to another generation. Y que la forma en que vivimos nuestra fe impacta a generaciones por venir. And that the form that we live our faith would impact our children. De manera que ellos también elijan creer y vivir por Cristo. So that they also would choose to live for Christ. La realidad es que todos los que viven dejan un legado. The reality is that all those who are alive actually do leave a legacy. En realidad, si estás viviendo, cuando tú mueras, vas a dejar un legado. It's actual that if you're alive, when you die, you will be leaving a legacy. Cada uno dejará algo a los que vienen detrás de él. Each one will leave something to those who come behind or after them. Pero esta es la pregunta. But this is the question. Es más bien, ¿qué tipo de legado dejarás? What type of legacy will you leave? Y si trascenderá generaciones And will it transcend generations? o desapareciera en solo una generación. Or will it die out and disappear in just one generation? ¿Entienden la pregunta? Do you understand the question? No es que si vamos a dejar un legado o no.
It's not about whether or not we're leaving a legacy. Sí lo vamos a dejar, Yes, we will be. pero ¿será un legado que perdura But will it be an everlasting legacy, o se morirá con la próxima generación? or will it die just within the next generation? Yo pienso que los que están aquí hoy, I think that those who are here today, lo que queremos es que nuestro legado sea trascendente, what we want is for our legacy to be transcendent, que transciende. that would transcend. Otra pregunta, Another question. ¿qué significa transciende? So what does transcend mean? Porque tenemos que entender de lo que hablamos. Because we must understand what we are speaking about. Esa palabra transciende o trascender This word, transcend, habla de más allá o por encima del rango de la experiencia humana normal o meramente física. means beyond or above the range of normal or merely physical human experience. Cuando transciende, When it transcends, cuando algo transciende, when something transcends, supera lo ordinario. it surpasses the ordinary. Es algo excepcional. It is something exceptional. Eso es lo que transciende. This is what transcends. Y un legado que transciende no solo da forma a una generación, A transcendent legacy does not just shape one generation, sino un legado que transciende, afecta generaciones venideras. a transcendent legacy impacts rather generations to come. Digamos plural, generaciones plural. Let us say it in plural, generations. So, no solamente una, pero Not just one, más que una. but many more than one. Amén. Este es el tipo de legado que que vemos construyendo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. This is the type of legacy that we see built for the people of Israel. Sus experiencias con Dios y su fe en Dios fueron multigeneracionales. Their experiences with God and faith in God was multi-generational. ¿Cómo conocemos a los antepasados judíos? How do we know the Jewish ancestors? Como Abraham, Isaac y Jacob. Like Abraham, Isaac, and Jacob. Y ellos mismos se refirieron a los padres de su fe como Abraham, Isaac y Jacob. And they themselves refer to their ancestors as Abraham, Isaac, and Jacob, Demostrando para nosotros un fe multigeneracional demonstrating for us a multi-generational faith que abrió el camino para su pueblo durante miles de años después. that paved the way for their people for thousands of years afterwards. Si lo que buscamos es un legado que trasciende, If we are seeking for a transcendent legacy, ¿cómo lograremos entonces dejar un legado que impacta a los hijos y los hijos de nuestros hijos? how then do we achieve leaving a legacy that impacts our children and our children's children? Si esa es la meta, If this is the goal, ¿cómo lo logramos hacer? how will we get to do this? Hay algunos pasos de seguir There are a few steps that we need to follow. y son pasos muy simples. And they're very simple steps. Son cosas que ustedes ya saben These are things that we already know, y muchas cosas que ustedes ya han hecho. and many things that we have already done. Pero siempre es bueno reflejar en nuestras vidas a ver si todavía estamos caminando de la forma correcta. But it is a good thing to reflect to make sure that we're on the right path. Si nuestra meta es un legado que trasciende, There, si nuestro meta es un legado que trasciende, if our goal is to have a transcendent legacy, paso número 1 es: our first step is elige dejar un legado de fe en Cristo. choose to leave a legacy of faith in Christ. Al hacerlo, estás eligiendo la vida para tus hijos. In doing so, you are choosing life
for your children. No solo para ti, pero para todos tus descendientes. Not just for you, but for all of your descendants. Nuestra fidelidad a Dios les hablará ahora y cuando ya no estamos aquí. Our faithfulness to the Lord will speak to them now and when you are no longer here. Si nuestra fe es puesta en Cristo. If our faith is placed on Christ. ¿Por qué digo elegir? Why do I say choose? Porque dije, elige dejar un legado de fe en Cristo. Because I said to choose to leave a legacy of faith in Christ. Porque hay que ser intencional Because we must be intentional sobre qué tipo de legado voy a dejar. about what type of legacy will you leave. Piensa en ustedes, en tu familia, Think about yourself and your family, otras personas, otras or familias. other people and their families. Todos hemos recibido legales intangibles de nuestras generaciones anteriores. We have all received intangible legacies from our previous generations. Y en muchas situaciones And in many cases, no han sido positivos ni saludables el legado que nos han entregado. the legacy that they have given us have not been positive or healthy. Cosas como el alcoholismo, Things like alcoholism, matrimonios rotos, divorce, adicciones de otra forma, otro tipo, addictions, or many different types of addictions, abusos, abuses, ira y amargura, anger and bitterness, desconfianza o incluso odio hacia los demás. distrust, or even hatred on others. Estas son las tristes y enfermizas realidades de las maldiciones generacionales que se van o se ven transmitidas en una generación a otra en muchas casas. And sadly, an unhealthy realities of generational curses that are seen handed down from one generation to another. ¿Lo hemos visto? Have we not seen this? ¿Lo hemos vivido? Have we not lived this? Pero como creyentes, But as believers, creyentes en Jesucristo, believers in Christ, el único camino, verdad y vida, the only way, the only life way and life, and truth, the only truth, life and way, debemos elegir no solo romper esas maldiciones en nuestras propias vidas, we should not only choose to break these generational cursing in our own lives, sino también asegurarnos de que sean rotas para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y las generaciones que han de venir. but to ensure that they are broken for our children, our children's children, and generations to come. Y si eso es lo que tú quieres ver en tu familia, en tus And generaciones, if this is what you want to see in your life and in your generations, empieza con una decisión. start with a decision. Dar tu vida a Jesús. Give your life to Jesus. Y tus generaciones recibirán la bendición. And your generations will receive the blessing. Eso fue paso 1. That is just step 1. Paso 2. Step 2. Ya cuando hemos hecho esa decisión After we have made that decision y estamos caminando con Cristo, and we are walking with Christ, viviendo una vida tratando de honrar a nuestro Dios sobre todas las cosas, living a life trying to honor God above all things, debemos expresarnos. we need to express Debemos contar a nuestros hijos y familiares. and tell our children and our family. Debemos enseñar a las generaciones detrás de nosotros We need to teach the generations behind us qué es una vida de fe en Cristo. what is a life of faith in Christ. Hermanos míos, Brethren, cuenta tu historia de fe. tell your story of faith. No te cansas de hablar de ese primer momento cuando Jesús vino a tu vida y transformó el transcurso de tu vida. Do not get tired of speaking about that first moment when Jesus changed your life and all throughout the course of No your life. olvides de contar a tus primos, a tus primas, a tus abuelos, a tus tíos, a tus tías, a tus nietos qué ha hecho Dios en ti.
Do not forget to tell your children, your grandchildren, your aunts, your uncles, your cousins what God has done in you. Habla a la próxima generación. Speak to the next generation. Posiblemente tú sientes que no quieren escuchar Maybe you think that they don't want to hear you, o que se han cansado de escucharte. or they're tired of hearing you. Pero mientras vivo, yo tengo que contar las maravillas de mi Dios, las cosas grandes que Él ha hecho en mí y por mi familia. But as I live, I must count of all the beautiful and wonderful miracles that God has done for me and for my family. ¿Hay otra cosa mejor de qué hablar? Is there something better to talk about? Esta es la herramienta y estrategia más simple, pero más efectiva que Dios le dio a su pueblo. This is the simplest yet most effective tool and strategy that God gave his people. Lo acabamos de leer en los Salmos. We just finished reading about this in the book of Psalms. Lo vemos por primera vez en el Antiguo Testamento. We see it for the very first time in the Old Testament. Voy a volver al texto principal. I'm going to go back to the main text. Salmos 78, versículos 1 a 5. Psalm 78, 1 through 5. Asaf está hablando. Asaph is speaking. Él es el escritor de este salmo. He wrote this song. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. My people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth. Abriré mi boca en proverbios. I will open my mouth with a proverb. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, I will utter hidden things, things from of old, las cuales hemos oído y entendido things we have heard and known, que nuestros padres nos las contaron. things our ancestors have told us. No las encubrimos a sus hijos, We will not hide them from their descendants, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, y su potencia y las maravillas que hizo. his power and the wonders he has done. Él estableció testimonio en Jacob He decreed statutes for Jacob y puso ley en Israel, and established the law in Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. which he commanded our ancestors to teach their children. Estos versículos hacen referencia a la historia del pueblo de Israel. These verses are referring to the history of Israel. Los descendientes de hombres y mujeres de fe conocían la fe de sus antepasados. The descendants of men and women of faith knew of the faith of their ancestors. Conocían las historias de la mano poderosa de Dios y cómo era con su pueblo. They knew the stories of God's powerful hand and how he was with his people. ¿Y cómo sabían estas cosas? And how did they know these things? ¿Cómo llegaron a saber y entenderlos? How do we get to know and understand these things? Dice, porque nuestros padres nos dijeron It tells us because our fathers told us que no los esconderemos de sus hijos. that we will not hide them from their children. Nuestros hijos Our children son llamados suyos, are called theirs. los hijos de los antepasados. Entonces, mis hijos son de ella. The children of our descendants. So her children are mine. Nuestros hijos son llamados suyos, Our children are called theirs. porque cuidaban de la simiente de su descendencia y la consideraban suya. Because they took care of the seed of their descendants and considered them theirs. Yo he escuchado mucho las abuelas hablar. I have heard a lot. I've heard grandmothers speak a lot. Y incluso creo que fue la semana pasada que escuché una abuela hablando a otra abuela. And I believe it was just last week. I heard one grandma speaking to the other grandma. Y ella dijo, yo pienso que a los nietos se aman aún más que a los hijos. I think that we love the grandchildren more than our children.
Y como hijo yo pensé, wow. And as a child, I thought, wow. Pero ahora entendiendo esto, But now, understanding this, los abuelos que no solamente están pensando en ellos, pero en las generaciones por los que vienen, tienen ese corazón de aún amar más y más y más a la próxima generación y la próxima generación y la próxima generación. that grandparents are not only thinking of themselves, but they're thinking of the next generation and the next generation and the next generation. So, posiblemente fue bíblico lo que ella dijo, no sé. So possibly it was about me what she was saying. No, it was probably biblical what she was saying. I don't know. Tengo que estudiarlo un poquito más. I have to study it a little more. Al enseñar a nuestros hijos el conocimiento de Dios, In teaching our children the knowledge of God, ¿sabes lo que estamos haciendo? do you know what we're doing? Yo, como hija de mi madre, I, like daughter of my mom, cuando yo estoy enseñando a mis hijos, when I'm teaching my que children, todos están abajo, a mis hijos, to my children, estoy pagando a mi madre parte de la deuda que tengo con ella por enseñarme a mí. I am paying back my mom some of that debt we owe to them for teaching us. Si no tenemos hijos propios, If we do not have our own children, muchos aquí no tienen hijos. many here do not have children, Debemos declarar las obras de Dios a otros hijos, we should declare the things of God to other a los children, hijos de los demás. to the children of the rest. Porque como familia en Cristo, Because as a family in los Christ, hijos míos son los hijos tuyos. my children are your children. Y tus hijos son mis hijos. Your children are my Entonces, si todos nos preocupamos por la próxima generación, children. And so if we all are concerned for the next generation, estamos pasando un legado que trasciende. we are passing on a transcendent legacy. Amén. Nuestro cuidado debe ser para la posteridad en general. Our care must be for the prosperity in general. Posterity. Y no solo para nuestra propia posteridad And not only for our own y para la generación venidera, prosperity, but for the next generation, los hijos que nacerán, the children that will be born. así como para la próxima generación que se levantará y los hijos que aún todavía no han nacido. As well as the next generation that will arise and the children that will be born. Eso fue algo muy impactante en uno de estos martes de oración este mes. This was something very impactful during a prayer Tuesday of this month. Y una abuela estaba orando por los abuelos en general. And there was a grandmother praying and interceding in general for all grandparents. Y en un momento ella oró y dijo, gracias Señor por darnos el privilegio de aún impactar los que todavía no han nacido. And she said, thank you, God, for allowing us to impact children who have not been born as of yet. Eso es bíblico. This is biblical. Pensar en los que van a venir. To think about those who are coming. Y aunque yo no los voy a conocer, And although I will not know them, yo quiero saber que mi fe va a tocar sus vidas de alguna forma. I want to know that my faith will touch their lives. Que mi decisión por Cristo va a formar el transcurso de sus vidas. That my decision for Christ will transform their lives. Amén. Eso es tener corazón de Cristo. This is to have a heart for Christ. Pensar en los que vemos To think about those we y see los que todavía ni han nacido. and about those who have yet been born. Lo que hemos de transmitir a nuestros hijos no es solo el conocimiento de las lenguas, las artes y las ciencias. What we need to transmit to our children is not just arts and crafts and science La libertad y la propiedad, or freedom and a property, sino especialmente, como dijo el salmista, las alabanzas al Señor. but especially the praises. Like the psalmist said,
the praises of the Lord. y su fuerza manifestada en las obras maravillosas que ha realizado en nuestras And vidas. his strength appearing in the wonderful works he has done in our lives. El versículo 6 dice así: Verse 6 says it this way. para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. So the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Versículo 7 nos dice el fin: Verse 7 tells us, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. then they would put their trust in God and would not forget his deeds, but would keep his commands. Porque esta generación a la que hace referencia el Salmo Because this generation referred to in the psalm, conocía las obras y promesas de Dios. they knew the works and the promises of God. Y saber todo esto los llevó a poner también su fe y su confianza en ese mismo Dios. And knowing all this led them to also putting their faith and trust in God. Lo que ellos oyeron les ayudó a creer también. What they heard helped them to also believe. Hasta el punto que con la misma fe y seguridad de las generaciones anteriores, los descendientes esperaban las mismas promesas que les dieron a sus antepasados. To the point that the same faith and assurance of previous generations, the descendants awaited and expected the same promises that their ancestors were given. La promesa que Dios le dio a Abraham, The promise that God gave Abraham. muchas generaciones después de él todavía creían en esa promesa. Many generations after him still believed in that promise. Todavía esperaban la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. They still awaited the promises of Abraham, Isaac, and Jacob. ¿Y cómo lograron esto? And how did they find this? Mediante el acto de contar sus historias de cómo Dios se mostró real en sus vidas, They achieved this through the act of telling their stories throughout their lives, enseñándoles sus estatutos y sus leyes. teaching the statutes and the laws. Déjame darte un pequeño ejemplo I'll give you a small example. de esta fe y confianza trascendente en Dios. Se ve en José. This about this transcendent faith and trust in God. It is seen in Joseph. No sé si recuerdan, pero José pidió que llevaran sus huesos a la tierra prometida. I don't know if you remember, but Joseph asked them to take his bones to the promised land. José, él sabía que iba a morir. Joseph knew that he would die. He was going to die. El momento iba a llegar. That the time would come. Pero también él sabía que aunque no estaría vivo para ver el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo, esta será cumplida. He also knew that although he would not be alive to see the fulfillment of God's promise to his people, it would come to pass. Es saber que aunque yo no lo ve, la promesa que Dios me dio para mis descendientes se va a cumplir. Maybe no en esta generación, pero probablemente en la próxima y no en esa, la próxima de esa. It is to know that maybe I know I will not see it, but these promises will be fulfilled. Maybe not in my generation, but it will be fulfilled in the next generation. ¿Qué dice Éxodo 13, versículo 19? What does Exodus 13:19 tell us? Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Moses took the bones of Joseph with him, for Joseph had made the sons of Israel solemnly swear, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones with you from here. José tenía la certeza que Dios le iba a visitar a Israel.
Joseph knew he had the certainty that God would visit Israel y que lo iba a llevar a esa tierra prometida. and that God would take them into that promised Y cuando land. ustedes llegan a esa tierra, no me dejan aquí en Egipto. And when you reach that promised land, do not leave me behind. Aunque estoy muerto, lleva mis huesos contigo. Although I am dead, take my bones with you. Josué, Josué 24:32 dice, y enteraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Joshua 24:32. As for the bones of Joseph, which the people of Israel brought up from Egypt, they buried them at Shechem in the piece of land that Jacob brought from the sons of Hamor, the father of Shechem, for 100 pieces of money. It became an inheritance of the descendants of Joseph. Hermanos, ¿cuánto tiempo estaba Israel en Egipto? Brethren, how many years, how much time was Israel in Egypt? 400 años, ¿verdad? 400 years. José, antes de morir, pidió que sus huesos se los llevan a la tierra prometida. Joseph asked for his bones to be taken into the promised land. Generaciones de 400 años después todavía sabían de esa petición y podían cumplir con lo que él pidió antes de morir. 400 years later, generations later, they still knew about that promise that they wanted to fulfill for Joseph. ¿Por qué es esto significante? Why is this so significant? José estaba tan seguro de la promesa de Dios, Joseph was so assured about God's promise de que su pueblo eventualmente llegaría a la tierra prometida, that the people would eventually get to the promised land, que hizo que sus descendientes prometieran llevar sus huesos a donde Dios los llevaría. that he made his descendants promise to take his bones to where God would take them. José creyó en Dios. Joseph believed God. Instruyó a sus hijos a creer en Dios. And he instructed his children to believe Y les God. dejó la responsabilidad de llevar su historia a las próximas generaciones. And he left them the responsibility of taking his story to the other generation. Su fe segura en los planes y promesas de Dios quedó demostrada incluso en sus últimos deseos. His secure faith in God's plans and promises was demonstrated even in his dying wishes. Y lo hermoso es que Moisés vio cumplida esta promesa. The beautiful part is that Moses saw the promise fulfilled. Sí, Dios visitó a Israel. Yes, God did visit Israel. Sí, Dios libertó a Israel. Yes, God freed Israel. Lo sacó de la esclavitud. He removed them from slavery. Y aunque tenían que pasar un gran proceso, eventualmente llegan a la tierra And prometida. although they had to go through a great process, they did arrive to the promised land. Hermanos, cuando nosotros llevamos las historias de nuestros padres de fe, su confianza en Dios, sus creencias en sus promesas, sus historias de victoria y de redención, estamos llevando sus huesos a la próxima generación. When we carry the stories of our parents, their trust in God, their belief in His promises, their stories of victory and redemption, we are carrying their bones to the next generation. Por favor, comprendan también, Please also understand entiendan hoy, Understand today que la construcción de legados no es solo para las personas mayores. that the building of a legacy is not only for the older generation. No es solamente para los de plantillo de Jehová. It is not just for plantío de Jehová. Aquellos que ahora tienen una familia o hijos, Those who have children and families. un legado no es solamente para ellos A legacy is crear.
just for them, o aquellos que están envejeciendo. or those who are getting older. La construcción de un legado no comienza simplemente una vez que te casas Building a legacy doesn't start once you get married, o después de tener hijos or after having children, o después de jubilarte or after retirement, o cuando empiezas a pensar en el legado que estás dejando. or when you begin to start thinking about the legacy that you're leaving. En el momento en que tomamos una decisión por Cristo, In the moment that we make the decision for Christ, sin importar nuestra edad, regardless of our age, comenzamos a construir un legado de fe que va a trascender. we have begun building a legacy of faith. That will transcend. Amen. La decisión que tomé yo The decision that I made de seguir a Cristo antes de los 10 años, to follow Christ before I was even 10 years old, las repetidas decisiones que tomé a través de mi adolescencia, the repetitive decisions that I made throughout my adolescence, como joven en la universidad, as a young person in college, como nueva esposa, as a new wife, como madre de uno as a mother of one, y luego madre de 4. and later a mother of 4. Todas esas decisiones para Cristo han impactado mi vida, All these decisions for Christ have impacted my life, pero también la vida de mis hijos. but also the life of my children. Y si el Señor quiere, And if the Lord willeth, la vida de sus hijos, the life of their children, los que aún no han nacido. those that have not been born as of yet. No piensan, hermanos, Don't think, brethren, que alguien aquí no está construyendo y llevando a cabo su legado futuro. that someone here is not building a legacy for your future. Ya estás en proceso de crear ese legado. You already have started the process of leaving that legacy. Pero ¿qué tenemos que hacer y no olvidar? But what should we never forget? Hagamos lo que la palabra nos exhorta a hacer. Let us do what the word exalts us to do. Generación a generación celebra sus obras From generation to generation, celebrate his deeds, y anunciará tus poderosos hechos. and they shall proclaim your powerful works. Y sea que haya sido o no un testigo eficaz para las siguientes generaciones. And be it whether or not you have been a strong witness for the following generations, Nunca es demasiado tarde. it is never too late. Nunca es tarde para empezar a impactar a la próxima It generación. is never too late to start impacting the next generation. Salmo 71 dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora me he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Psalm 71, verses 17 and 18. Since my youth, God, you have taught me, and to this day I declare your marvelous deeds. Even when I am old and gray, do not forsake me, my God, till I declare your power to the next generation, your mighty acts to all who are to come. Y estoy terminando. And I'm finishing. Elige tener un legado que transciende. Choose to have a transcendent legacy. Primero, entregando tu vida a Cristo si no lo has hecho, First, by giving your life to Christ if you have not done so. ya que solo Él puede romper las maldiciones generacionales y dar vida eterna y vida abundante. Knowing that only He can break generational curses and give life eternal. Y luego elige ser vocal y intencional, And then choose to be vocal and intentional. contando tus historias a las de luchas y triunfos. Telling your stories of struggles and triumphs. Cuenta tus historias de necesidades y la provisión de Dios. Tell the stories of your needs
and God's provision. Diga tus testimonios de las pruebas y las victorias de Dios en tu vida. Tell them the testimonies of the trials and of God's victories. Habla del dolor que has pasado, pero la sanidad que Dios también provee en tu alma. Yes, talk about the hurt that you have gone through, but also of the healing that He has given you. Cuenta de esa enfermedad que tenía hasta la muerte, pero como Dios te levantó de la cama y te dio vida y sanidad. Tell about how you thought you were going to die, but how God's strong arm saved your life. De la vida con Cristo. Habla de la vida con Cristo. Speak about your life with Christ. Y de todos los caminos maravillosos que Él te ha hecho atravesar. And of all the marvelous ways that He has brought you through. Porque la teología de la familia Because the theology of family tiene como propósito de su existencia la familia construir la imagen de Dios de una generación a la otra. The theology of family has as the purpose for family to exist, to steward the image of God from one generation to the next. Un propósito por qué la familia existe. This is the purpose, or one purpose of why the family exists. Es llevar la imagen de Dios de una generación a la siguiente. Is to take the image of God from one generation to the next. Por medio del instituto de la familia. By way of the institution of the family. Y quiero hacer una demostración para terminar. And I'd like to give you a demonstration in order to finish. Para esto tenemos que bajar. And for this we have to come down. Y lo voy a hacer así porque Dios lo puso en mi corazón hacerlo. And I'm Con going todo permiso, Iris. to do it like this because God put it in my heart to do it this way. You don't need your shoes. Too late. Okay, give this mic to Yamileka. Come here. Okay. Estamos hablando de una generación, de un legado que transciende. We're talking about a legacy that transcends. Y yo hablé de que muchos hemos heredado legados de nuestra familia que no fueron saludables. And I spoke about that we have inherited legacies from our families that were not healthy. Y en nuestra familia And in our family, íbamos o empezábamos a heredar muchas de esas cosas insaludables. and in our family, we began or we were going to inherit many of these unhealthy things. Pero llegó un día But one day came que mi madre that my mom tomó la decisión took the decision de dar su vida a Cristo. to give her life to Christ. Y en esa decisión, And in that decision, ella rompió she broke con toda herencia perversa, todas adicciones que iban persiguiéndonos. she broke all the perverse addictions and curses that were following her. Y no solamente en su vida se rompió todo lo malo y la maldad que el diablo tenía con ella, Not only in her life, she broke by making that decision, all the bad things and the evil things that the enemy had for her. pero yo estaba ahí como teniendo maybe 8 But años. I was with her about when I was 8 years old. Y ella llegó a la casa And she came to the house el día que Dios se reveló a ella, el Espíritu Santo ya the day la that llenó. God had appointed for her. Ella llegó con una sonrisa diferente. She came with a smile that it was different. Y yo nunca olvidaré ese día. And I will never forget that day Porque yo la busqué en su cuarto. because I looked for her in her room. Y no me recuerdo que estaba abriendo ella. Maybe posiblemente fue la Biblia misma. And I don't remember what she was opening, but Y yo le possibly it was the pregunté, ¿qué Bible. estás haciendo, mami? And I asked her, "What are you doing, Mom?" Y ella dice, vamos a aprender de And Dios. she told me, "We are going to learn about God." Y por esa decisión And because of that decision, que ella respondió al llamado de Cristo, that she answered to the call of Christ, impactó y cambió mi vida. it impacted and changed my life. Y las maldiciones que iban detrás de mí And all those curses that were coming behind me, se rompió. they broke. Bebé, please come up, please, be, come now, hurry. There's a little time.
ella no solamente me impactó a mí o impactó la vida mía She not only impacted my life con su fe. with her faith. Y yo no le dije nada a mi familia porque yo sabía que no iban a llegar si le dijera que iba a hacer esto. And I didn't say anything to my family because I knew that they weren't. Pero por la fe en ella, But because of her faith, vivida, lived, hablada, spoken, enseñada, taught faith. también vino mi abuela. My grandmother also came, Y ella también and she also tomó una decisión de seguir a Cristo. she took it and she made a decision to follow Y Christ. nunca ha torcido esa decisión. And she had never changed that decision. Y luego mi mamá se casa And later, my mom gets married. y este hombre conoce de Jesucristo. And this man knows about Jesus Christ. La fe de ella impactó su vida Her faith y sigue impactando su vida continues to impact y sigue impactando su destino. It continues to impact his destiny. Billy, please, Billy, Brianna, come now with your kids. I have to talk to them like that because then they don't listen. Ven. Y ellos tuvieron hijos. And they have children. Y la fe de una madre And the faith of one mother, se imparta a otra generación. it impacts another generation. La fe de una madre que ora, que vive lo que ella predica, If a mother that impacta a una generación, otra generación. preaches, impacts her generation. Elijah, ven. Dennis, come. Come quickly, wherever my husband is. He might have gone downstairs. Dios God, usó a un amigo a friend. y también a mí a traer a mi esposo a los pies de Cristo. God used a friend and also me to bring my husband to the feet of Christ. Antes de ser casados, ¿ok? Él tenía que Before we were convertirse married, primero. He needed to convert first. No que case con un incrédulo, ¿ok? Like, I did not marry an unbeliever. Pero su vida vino a también conocer a Jesucristo. But his life also came to know Christ. Y a través de nuestro matrimonio tenemos muchos And hijos. through our marriage, we have many children. Y sigamos o vamos a seguir instruyendo nuestros hijos en los caminos del Señor. Instructing our children in the ways of the Lord. Porque queremos que una generación, un legado de una generación trasciende a otra generación, que trasciende a otra generación, que trasciende a otra We generación. want a legacy of faith to transcend from one generation to the other and to the Y other. si mi tía Millie estuviera acá, And if my Aunt Millie would be here, le hacía llegar hasta el frente también. I will make her come to the front as well. Hermana de mi abuela, que también vino a los pies de Cristo por el testimonio de ellas. My grandmother that also became Abuelo Juan, ven, Juan, come, ven. Juan, you, ven. Otro familiar, I'll let him stay here. Va, quédate aquí. Otro familiar que vino a los pies de Cristo, a family member that came to que también tiene hijos y hijos de sus hijos. also have children and children of his children. Y como mi familia, hay muchas familias en esta casa. My family, there are many families. Que la fe de madres que oran, de padres que han sido decididos por Cristo, han impactado sus hijos y los hijos de los hijos y los que todavía no han nacido. have impacted their family and the children of their children because of their faith. No lo levanto a ellos para exaltarla a ella, I do not lift up and I do not tell them to stand here to exalt her. pero yo entiendo But I understand que Dios usó a mi madre that God used my mother para cambiar la historia de mi familia. to change the history of my family. Y ahora yo tengo hijos que aman a Dios. Now I have children that love. Y yo sé, si ellos llegarán a tener hijos, también llegará otra generación sirviendo y alabando y adorando al único vivo. Vamos a pararnos de pie. Let us stand to our feet. Si han recibido esta palabra, If you have received this word, si eso es lo que tú quieres, ven coro. Si esto es lo que tú quieres, this is what you want. un legado que transciende, A legacy that transcends. asegúrate de estar con Cristo. Just make sure to be with Christ. Porque todo lo demás muera.
se pierda. because everything else will perish. Pero lo que perdura, But that lasts. pero lo que sigue But that continues por generación hasta generación from one generation to the other. es la fe en It's the Jesucristo. faith in Jesus Christ. Es la verdad de la palabra de Dios. Truth of the word of God. Nunca pasará la palabra de The Dios. word of God will never cease. and Sus promesas son sí y amén. promises are yes and amen. Y Él es fiel a su pueblo. Él es fiel a esos corazones que le aman de verdad. He is faithful to his people and to the promise and to those people that love him. Y yo sé que hay muchos que posiblemente están tristes. And I know that many in here are sad Porque posiblemente tus hijos todavía no están en los caminos del Señor. because possibly their children are not in the way of the Lord. O posiblemente se han desviado. And possibly they have deviated. No pierdan la esperanza. Do not lose hope. Agarra las promesas de Dios con toda tu fe. Grab hold of the promises of God with faith. No paran de orar. Do not stop praying. No paran de contar Do not stop telling las maravillas de tu Dios. wonders of your God. Y no para de enseñar los caminos del Señor. Do not stop teaching the ways of the Lord. Porque la palabra de Dios Because the word of God es una semilla is a seed que se siembra en sus corazones. you plant in their hearts. Y tarde o temprano esa palabra it will not return void. No va a retornar vacío. The word will do what God intended it to do. La palabra de Dios va a ser lo que Él mandó esa palabra a ser. Puede ser en tu tiempo, It could be in your time, mientras vivas, as long as you're alive. posiblemente cuando ya no estás aquí. And possibly you will not longer be here. Pero sí que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. I know that my God will do it. Él lo habló, Él lo prometió y las generaciones detrás tuya serán bendecidas. Spoken and he obeyed. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mira con